vamos a tener principalmente dos tipos de corrientes eléctricas: corriente alterna y corriente directa. Muy bien, vamos a ver las características de cada una. La corriente alterna es letal. La corriente directa no letal. Ok, ¿qué quiere decir esto? Hace años hubo la famosa carrera, la famosa competencia de Thomas Edison con su corriente alterna y Tesla con su corriente directa. La corriente alterna tiene varias características. Por ejemplo, la primera es que es letal. ¿Por qué es letal? Porque altera el ritmo cardíaco, cosa que la corriente directa no lo hace. ¿Por qué va a alterar el ritmo cardíaco y por qué se llama corriente alterna? Lo vamos a explicar aquí. La corriente alterna, vamos a graficar. La corriente alterna tiene ese símbolo. Se le va a decir alterna porque este tipo de corriente va a estar alternando siempre su polaridad. Ok, la frecuencia con la que se mide es hertz. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Que es básicamente la amplitud de la onda. Si tuviéramos una frecuencia muy alta, nuestra onda no se vería así, se vería más o menos así, estarían muy juntas la señal y el intervalo sería más corto. Pero si tuviéramos un intervalo largo, se vería así. Ok, ahora van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el corazón? A eso es lo que voy. Se le dice alterna entonces porque va a estar cambiando su polaridad en función al tiempo. Entonces, supongamos que va a estar cambiando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ok, siempre va a estar alternando su polaridad. Es por eso que si alguien se ha electrocutado con corriente alterna, siente como un zumbido. Ok, el zumbido que sienten es como si le estuviéramos dando toques de corriente, o de, más que nada de corriente o pulsos positivos. Es como si le estuviéramos dando unos pequeños toques y se siente como un zumbido. Hagan de cuenta que va a ser esto: tierra, corriente, tierra, corriente, tierra, corriente, para una mayor escala. Por eso se siente como zumbido. Al tener este cambio de polaridad drástica, altera el ritmo cardíaco. Ok, cosa que la corriente directa no tiene, porque si graficamos la corriente directa tenemos algo más o menos así. Ok, tenemos por ejemplo lo que es tierra y lo que es corriente. Se ve la diferencia, no van a estar alternando sus polaridades. Ok, ahora la corriente alterna sí tiene, no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Se dice que no tiene polaridad porque, si se dan cuenta, tengo aquí un cable de enchufe para casa. En la casa utilizamos la corriente alterna. Si se dan cuenta, las patitas tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo conectarlo en una posición y en otra posición. Esto porque, vamos a dibujar esto un poco más pequeño. Van a decir, pero esto ¿por qué? Ahorita van a ver por qué. Graficamos dos ondas. Este es negativo, 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 negativo.
positivo, 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 positivo. Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Como va a estar alternando su polaridad, les voy a poner la otra para que no se confunda. Negativo, 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 negativo. Más, 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 más. Ok. Si yo conecto esto así, hagan de cuenta. Estos son los dos enchufitos, aquí salen, donde se conecta nuestra clavija. Supongamos que esta es corriente. Vamos a hacerle, o a ver si se ve. Vamos a dibujarle de color negro. Ok, se ve la que es de color negro, no sé si se alcanza a ver, pero bueno. Supongamos que la que es de color negro es esta y la blanca es esta. Este cable va a captar la señal negativa y las positivas. Entonces, si lo conectamos así, va a captar solamente señales positivas y las negativas. Ok, pero si lo conectamos así, ahora va a captar las negativas y las positivas. Y tiene sentido porque siempre va a estar alternando la polaridad este lado y este otro lado también. Ok, la corriente directa sí tiene polaridad. Perdón. La corriente directa sí tiene polaridad. La corriente directa la empleamos en los automóviles. Nosotros no podemos conectar un acumulador al revés, o no podemos conectar un autoester al revés porque se quema, ¿no? Como dato curioso, si ustedes revisan en la parte frontal de su cargador, se van a dar cuenta que tiene una entrada de corriente alterna y una salida de corriente directa para el teléfono. Se podría decir que un cargador es un inversor de corriente. Ok, se los dejo de tarea que lo busquen regularmente. Viene aquí adelante, ahorita les pongo el ejemplo. Por último, ya que entendimos esto, si tiene polaridad. ¿Por qué? Porque no utilizamos esto, utilizamos solamente un enchufe a corriente y a tierra. Ahora, por último, ustedes se preguntarán por qué utilizamos la corriente alterna en la casa si es letal, y por qué no usar la corriente directa. Es algo muy sencillo. La corriente alterna no tiene caída. No tiene caída de voltaje. Ok, nosotros podemos recibir a lo mejor energía de la termoeléctrica de Texcoco, y los mismos 125 volts que salen de allá nos van a llegar aquí a la toma de la casa. Ok, no tiene caída de voltaje. Si ustedes han visto, hay antenas de alta tensión, torres, perdón, de alta tensión con cable, y transportan a través de ese cable, a través de kilómetros y kilómetros de cable, transportan electricidad o corriente alterna. Ok, por eso es que lo usamos en la casa, porque no tiene caída de voltaje. Es una gran ventaja, cosa que la corriente directa sí tiene caída. Ok, regularmente, no sé exactamente cuánto sea, un ejemplo, cada 2 metros de cable va a caer medio volt, 0.5 volts, un ejemplo. Entonces, si yo conectara un foco a unos 100 metros de alambre, el foco va a encender muy tenue porque no le está llegando el mismo voltaje. Ok, entonces se utiliza la corriente directa en vehículos precisamente. ¿Cuántos metros de cable podrá haber en todo el sistema eléctrico del
automóvil, ¿no? Son datos muy curiosos que ustedes deben de conocer antes de saber, de entrar a los frenos ABS o a inyección electrónica. ¿Por qué? Porque tenemos sensores análogos y sensores digitales. Una señal análoga es senoidal, es de este tipo, y una señal digital es una señal cuadrada. Entonces tenemos dos tipos de sensores. Por ejemplo, tenemos sensores de árbol de levas análogos y digitales, al igual que los de cigüeñal, análogos y digitales. Ok, ya por último vamos a ver los tipos de voltajes. Ok, tenemos voltaje de alimentación, tenemos voltaje de referencia y voltaje de enlace. Ok, ¿qué quiere decir esto? Primer voltaje, voltaje de alimentación. Se dice que es voltaje alto. Cuando hablamos de voltaje alto, hablamos de un voltaje de 12 a 16 volts. Nosotros como técnicos debemos de saber que el sistema que implementamos se denomina voltaje 12 a 16 porque trabaja desde 12 hasta 16 volts. Ok, y la misma palabra lo dice, alimenta al módulo. Ok, va a alimentar a cualquier módulo, va a alimentar por ejemplo a la bomba de combustible, algún relay, algún actuador, etcétera. ¿Vale? El voltaje de referencia se dice que es un voltaje bajo, 5 a 9 volts. Ok, es el voltaje que le va a llegar a un sensor. Por ejemplo, al sensor de rueda siempre le va a llegar un voltaje de 5 volts y va a mandar señales o pulsos de tierra. Vamos a ver más adelante las diferencias como tal de la electrónica y la electricidad. Ok, entonces este alimenta sensores. Ok, por ejemplo, en el sistema de inyección electrónica, el sensor de temperatura de anticongelante le llegan 5 volts y le van a salir a lo mejor 3 o 2 o 1 dependiendo de la temperatura. Recordemos que un sensor de temperatura de motor es un sensor de coeficiente térmico negativo, o mejor conocido como un termistor. ¿Vale? Y por último, el enlace son señales en mini volts. Ok, esto es lo básico, lo más simple que ustedes deberían de saber o de conocer de electricidad. Más adelante vamos a ver lectura e interpretación de diagramas eléctricos. No se preocupen si no saben interpretar diagramas, yo les envío la simbología, se pueden estudiarla. ¿Para qué? Para que vayamos completando todos los pasos o todo el rompecabezas para entender el sistema de freno ABS. Ok, me despido de ustedes, soy su amigo el ingeniero Cortés. Espero que haya dudas para podérselas aclarar más adelante. Ok, cuídense mucho, hasta la próxima.